Catherine, tenía una pregunta, pues. Sí, profe, le iba a preguntar si es que durante este curso usted nos va a pasar ¿cómo se llama esto? El crear objetivos de aprendizaje de las clases. Justamente es lo que vamos a hacer en la parte 2 y 3 de esta misma sesión. Y yo espero hoy día mostrarles, primero voy a mostrarles algunos ejemplos de cómo analizar objetivos de aprendizaje, haciendo uso de un par de instrumentos que yo le llamo modelos para el análisis de objetivos de aprendizaje. Eh, Les voy a sugerir, les voy a indicar algunos ejercicios para que los realicen y los puedan luego revisar con una pauta que yo les voy a dejar en el aula virtual. Y espero que este ejercicio que vamos a hacer justamente ahora de análisis de objetivos de aprendizaje les sirva para comprender de mejor forma o comprender de alguna forma, digamos, usando estos modelos, la técnica o la lógica de elaboración de metas de aprendizaje, que en el fondo no es otra cosa que también un objetivo de aprendizaje, solo que más específico, más pequeño en términos de alcance o de pretensión, ¿cierto? Profe, Y eso, pero y una eso, pregunta. sí, dígame. Lo que pasa es que yo me di cuenta, a mi hermano le dan como guías Uh -huh, para que desarrolle, uh -huh, y me he dado cuenta que en las guías siempre le ponen objetivos de aprendizaje, uh -huh. pero casi nunca es uno como creado por los profes, casi siempre, por lo que me he dado cuenta, son como los objetivos que da el Mineduc. Ah, ya. Uh Como -huh. por ejemplo les ponen OA12 y les ponen el objetivo de aprendizaje. Claro. Claro, bueno, vamos a mirar en la parte 3 de la sesión justamente la relación que podemos establecer entre objetivos de aprendizaje de lo que vamos a llamar una unidad o una unidad didáctica, por ejemplo, o incluso puede ser una sí, probablemente una unidad didáctica es la mejor forma de describirlo. La relación que hay entre esos objetivos de aprendizaje de la unidad y los objetivos de aprendizaje, o mejor expresado o más, digamos, más específicamente identificado como metas específicas de clase. Y en ese sentido, uno puede hacer un puente, uno puede hacer una relación entre objetivos de aprendizaje y metas específicas. Y esas metas específicas, por supuesto, van a estar asociadas mucho más directamente con lo que ocurra durante una clase, de lo que pueden estar vinculados los objetivos de aprendizaje. Muchas veces probablemente lo que ocurre es que cualquier actividad o cualquier recurso que utilizamos eh, responde o se utiliza con el supuesto de que sirve para desarrollar o para contribuir al desarrollo de un OA curricular, de un objetivo de aprendizaje. Sin embargo, la vinculación entre, por ejemplo, una guía y el OA es bastante distante, digamos, porque como yo les decía, el OA curricular es amplio, es complejo, está pensado para un propósito de aprendizaje que se da en el transcurso de un año escolar. Entonces, es difícil imaginar que una guía pueda dar cuenta del objetivo de aprendizaje completo. Probablemente el desarrollo de muchas guías con muchas tareas distintas, con actividades diversas, van a permitir que el estudiante vaya dando cuenta, vaya logrando lo que el objetivo de aprendizaje curricular señala. Y por eso entonces hay un punto intermedio o un punto que sirve como puente entre ese nivel específico de lo que ocurre en una guía, en una actividad, en la clase, con el objetivo de aprendizaje. Y ese punto medio es lo que vamos a llamar metas específicas de clase. Así es que a lo mejor para situar curricularmente un recurso o una guía o cualquier actividad, lo más adecuado, lo más claro podría ser señalar el objetivo de aprendizaje como el gran marco de aprendizaje o el gran propósito que se espera lograr, y a su vez la meta específica que está asociada a ese recurso o a esa actividad. Espero que quede un poco más claro cuando lo veamos en las siguientes dos momentos de la sesión. ¿Le parece, Catherine? Sí, profe.
Bien. Bueno, pasemos entonces a este análisis de objetivos de aprendizaje. Para el análisis, yo les decía, vamos a usar dos instrumentos. Pensémoslos como herramientas de trabajo. Y estas herramientas de trabajo le vamos a llamar a uno el modelo formal y al otro le vamos a llamar modelo semántico. Como son modelos, entonces son de alguna manera abstracciones, simplificaciones de, en este caso, el objeto de análisis, que es el objetivo de aprendizaje o un objetivo de aprendizaje. Y son instrumentos que son, por supuesto, distintos, pero a la vez complementarios. Nos van a servir para mirar, para analizar, por una parte, en el caso del modelo formal, la estructura, la redacción del objetivo de aprendizaje, y por otro caso, en el otro caso, el modelo semántico nos va a servir para focalizar, para enfatizar el tipo de aprendizaje que se espera desarrollar, que se espera lograr, según el objetivo de Clara. El objetivo, perdón, el modelo formal es una herramienta que tiene estos 4 componentes, y lo que trata de representar este modelo, esta simbología, ¿cierto? Es la idea de que hay una habilidad clave que es más grande o que es más amplia, en el sentido que cubre o engloba al resto de componentes del objetivo de aprendizaje. Y esos otros componentes pueden ser lo que se llama aquí condiciones sociales, el objeto de aprendizaje y las condiciones materiales o recursos didácticos. Por otra parte, en el modelo semántico ponemos el foco en el contenido o en el significado de lo que el objetivo de aprendizaje declara. Y allí esos significados pueden tener 3 naturalezas muy diversas, muy distintas. Puede tener un contenido especialmente centrado en aspectos conceptuales, o en aspectos procedimentales, o en aspectos actitudinales, o eventualmente en una combinación de estos 3 tipos de contenido. En primer lugar, en el modelo formal, tenemos que decir que la habilidad clave en general es o corresponde a una habilidad cognitiva general o a una habilidad científica. Habilidades, por ejemplo, como analizar, como describir, como identificar, son habilidades cognitivas generales. Una habilidad científica podría ser más específica, pero que finalmente igual es una habilidad cognitiva, la habilidad para formular preguntas, por ejemplo. Formula preguntas o elabora preguntas. También puede ser una habilidad clave. Eso en general, esa habilidad clave aparece como encabezando la estructuración o la redacción del objetivo de aprendizaje. Luego, eventualmente dentro de la redacción se pueden encontrar lo que llamamos condiciones sociales, que corresponden a una simple mención de lo que podría ser el rol del estudiante en términos de si el objetivo se desarrolla de manera individual o de manera colaborativa. En algunos casos esto está presente, en otros casos no está presente. Eso no es indispensable para un objetivo de aprendizaje. Y lo mismo en relación con el rol del profesor. En algunas ocasiones el objetivo de aprendizaje puede señalar que el aprendizaje, que lo que se espera que el estudiante logre, ocurre con ayuda del profesor, o en otras cosas, en otras situaciones con plena autonomía de manera independiente. Entonces, cuando aparecen esas menciones, bueno, tiene que ver con lo que llamamos condiciones sociales establecidas por el objetivo de aprendizaje. Luego hay otro elemento que es central, que es el objeto de aprendizaje. ¿Qué es lo que se espera que el estudiante haga o desarrolle en relación con la habilidad clave? Y por lo tanto aquí podemos incorporar o podemos encontrar conceptos o eventualmente procedimientos que son componentes de la investigación o de la metodología científica. Y por último, eventualmente algunos objetivos de aprendizaje pueden señalar de qué medios utilizar o de qué forma llevar a cabo este aprendizaje, especialmente mencionando herramientas o recursos que pueden estar presentes en la investigación científica y que funcionan como recursos didácticos. De estos 4 componentes que uno puede encontrar en la estructuración del objetivo de aprendizaje,
solamente la habilidad clave y el objeto de aprendizaje son indispensables, son necesarios. Mientras que las condiciones sociales y las condiciones materiales, por supuesto, pueden omitirse. En general, la gran mayoría de los objetivos de aprendizaje curriculares incorporan habilidad clave y objeto de aprendizaje. Solo algunos incorporan estos otros elementos que llamamos opcionales. Así es que un elemento a considerar cuando pensamos en el análisis de un objetivo de aprendizaje o cuando pensamos en la elaboración de un objetivo de aprendizaje es la presencia de estos dos elementos. Una habilidad clave inicial que enmarca o que define el alcance del aprendizaje y el objeto de aprendizaje. ¿Sobre qué o a qué se refiere esta habilidad clave? Por otra parte, en el caso del modelo semántico, lo que estamos enfatizando son el significado de lo que se debe aprender, y aquí hay distintas naturalezas posibles de ese aprendizaje. Hay un conocimiento o un aprendizaje que tiene que ver con hechos, con fenómenos, con conceptos. Aquí se espera que los estudiantes desarrollen un saber acerca de cosas, ¿cierto? Saber qué. Y por lo tanto corresponde a contenido conceptual. Es el ámbito del conocer o del conocimiento. En el carácter procedimental o en el contenido procedimental, lo que se incluye, lo que se declara es un conjunto de acciones o eventualmente habilidades cognitivas, motrices o incluso destrezas, estrategias y procesos que los estudiantes tienen que aprender. Tienen una naturaleza distinta porque aquí el estudiante no tiene que aprenderse con conceptos, sino que tiene que demostrar que sabe cómo hacer cosas. Por eso tiene que ver con un contenido procedimental. Aquí el estudiante tiene que desarrollar un hacer. Y finalmente en el contenido actitudinal, por supuesto, encontramos valores, normas, actitudes frente a la convivencia social o en relación con la vida personal. Y aquí, por lo tanto, estamos en otro tipo de aprendizaje, que es lo que llamamos el saber ser o el aprendizaje para convivir. Vamos a ver que en algunos objetivos de aprendizaje están presentes más de alguno de estos contenidos procedimentales. En otros objetivos de aprendizaje, perdón, más de alguno de estos tipos de contenido. En otros objetivos de aprendizaje solo vamos a encontrar alguno de ellos. Entonces, a continuación vamos a mirar o vamos a revisar un par de ejercicios, de ejemplos de cómo operan o de cómo operar con estos modelos, con estos instrumentos, para analizar objetivos de aprendizaje. Aquí tenemos un primer ejemplo tomado de las bases curriculares. Se trata de un objetivo de aprendizaje que está en tercero básico y que corresponde a un objetivo de aprendizaje de habilidades de investigación científica. El objetivo dice comunicar y comparar con otros sus ideas, observaciones, mediciones y experiencias, utilizando diagramas, material concreto, modelos, informes sencillos, presentaciones, tips, entre otros. Esto es lo que dicen las bases curriculares. Esto es lo que uno también encuentra en los programas de estudio. Entonces, si analizamos este objetivo de aprendizaje desde el punto de vista formal, lo que podemos hacer es reconocer dónde están estos 4 componentes que aparecen en el modelo. Y según el modelo, la habilidad clave siempre es una habilidad cognitiva general o una habilidad científica que enmarca o que engloba al resto del objetivo de aprendizaje. Por eso está marcado en color rojo, justamente. ¿Cuáles serían esas habilidades claves? En este caso son 2. Porque el objetivo de aprendizaje parte declarando comunicar y comparar. 2 habilidades clave que los estudiantes tienen que lograr. ¿Cómo lo hacen? Bueno, lo hacen con otros, y por eso el con otros aparece como una condición social marcada en azul. Se trata de comunicar y comparar con sus pares, probablemente. Y en ese sentido, aquí hay un énfasis en el objetivo de aprendizaje de que hay ciertas condiciones que tenemos que tener presentes, condiciones sociales para llevar a cabo el desarrollo de estas habilidades. Pero uno se pregunta de inmediato, ¿y qué es lo que los estudiantes comunican? ¿Qué es lo que comparan?
Bueno, lo que dice el objetivo de aprendizaje es que comparan sus ideas, observaciones, mediciones y experiencias. Por lo tanto, eso es el objeto de aprendizaje. ¿A qué se refieren las habilidades clave iniciales? Se refieren a las ideas, observaciones, mediciones y experiencias. Y por eso estos elementos están marcados en color anaranjado que corresponden al objeto de aprendizaje. Pero adicionalmente el objetivo nos dice que los estudiantes llevan a cabo el desarrollo de estas habilidades en torno a esos objetos de aprendizaje, utilizando diagramas, material concreto, modelos, etc. Es decir, hacen uso de ciertos materiales, de ciertos recursos, de ciertos dispositivos. Y en ese sentido, el objetivo de aprendizaje explicita ciertas condiciones materiales para el desarrollo del objetivo, para el desarrollo del aprendizaje. Y por eso entonces estos elementos aparecen señalados en color verde, porque estamos diciendo, bueno, parece que esta es la parte del objetivo de aprendizaje que corresponde a las condiciones materiales. Así es que cualquier objetivo de aprendizaje curricular, especialmente de habilidades o de ejes temáticos, vamos a poder reconocer una estructura semejante a este, en el cual podríamos identificar al menos los elementos rojos y anaranjados, mientras que eventualmente podríamos encontrar elementos azules y verdes. Lo importante es que para que un objetivo de aprendizaje sea tal, por lo menos tiene que incorporar la habilidad clave y el objeto de aprendizaje. Otro ejemplo que, bueno, perdón, el mismo ejemplo, pero ahora analizándolo desde el punto de vista semántico. ¿Qué pasa con el tipo de contenido que está presente en este objetivo de aprendizaje? Vemos que en este caso el objetivo de aprendizaje no menciona o no hace referencia a ningún saber qué. No nos dice que el estudiante tenga que aprender algún conocimiento de hechos o de conceptos. Por lo tanto, no hay contenido conceptual en este objetivo de aprendizaje. En cambio, sí tienen que los estudiantes demostrar algunos procedimientos o desarrollar algunas habilidades. Y esas habilidades son, por supuesto, las habilidades claves. Los estudiantes tienen que comunicar, tienen que comparar. Eso significa que tienen que demostrar que son capaces de comunicar y de comparar. Tienen que ser capaces de hacer esta acción. Pero no es lo único que tienen que ser capaces de demostrar en cuanto a habilidades, porque para poder comunicar y comparar sus ideas, observaciones, mediciones, eventualmente van a tener que observar, eventualmente van a tener que medir. Y por lo tanto, también el observar y el medir, en este caso, se trata de un contenido procedimental que está implícito en este objetivo de aprendizaje. Pero además, el objetivo de aprendizaje dice que tienen que hacer uso de diagramas y material concreto. Y el hacer uso de algo supone un procedimiento, supone una serie de pasos o de procesos que deben llevar a cabo. Y es algo que los estudiantes tienen que aprender. No tenemos que asumir que ya saben usar diagramas, sino que es parte del aprendizaje, es parte de lo que se espera que logren. Y en ese sentido hay también un contenido procedimental, el uso de diagramas, de material concreto, de modelos, de informes, de presentaciones con TIC, etc. Y eventualmente, aquí podríamos, por supuesto, discutirlo con mayor detalle, podemos asociar un contenido actitudinal a este elemento que habíamos identificado como un elemento asociado a las condiciones sociales del aprendizaje. Comunicar y comparar con otros eventualmente puede requerir el desarrollo de cierta actitud, ¿cierto? Una actitud para trabajar con sus compañeros. Y en ese sentido, podríamos interpretar que aquí también hay un contenido actitudinal, que tiene que ver con la colaboración, con la actitud del estudiante abierta a colaborar con otros. Esto siempre es interpretable porque los objetivos de aprendizaje son en ese sentido un poco siempre ambiguos. Podríamos eventualmente discrepar sobre esta interpretación y eso estaría bien, en el sentido de que podemos discutir cuánto de actitudinal hay o no en este objetivo de aprendizaje. También, por supuesto, va a depender en gran medida del interés y
del énfasis que quiera hacer la profesora o el profesor cuando piense en cuáles son los contenidos que yo debo desarrollar con mis estudiantes. ¿Me interesa o no me interesa la colaboración como un foco principal para lograr con ellos, pensando en este objetivo de aprendizaje? Ese era, bueno, hasta ahí el primer ejemplo. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario sobre ese primer ejemplo? No, profe. En el ejemplo, gracias, Catherine. En el ejemplo 2, este está tomado de primero básico y pertenece o corresponde a un objetivo de aprendizaje del eje ciencias físicas y químicas. Este no es un objetivo de aprendizaje de habilidad, sino que un objetivo de aprendizaje de eje temático. El objetivo de aprendizaje dice explorar y describir diferentes tipos de materiales en diferentes objetos, clasificándolos según sus propiedades e identificando su uso en la vida cotidiana. Primero básico. ¿Qué es lo que podemos identificar como habilidad clave? Las habilidades cognitivas generales o habilidades científicas que enmarcan o engloban el contenido del objetivo de aprendizaje. Y eso está claramente expresado en el explorar y en el describir. Y por eso aquí aparecen como textos marcados con color rojo, que son las habilidades claves. Porque son las habilidades claves. ¿Profe? Sí, adelante. Entonces, para hacer un objetivo de aprendizaje no es necesario usar todos los indicadores que muestran ahí, ¿cierto? ¿Qué muestran Porque aquí, dónde? por ejemplo, no En se el modelo? usa, sí, porque por ejemplo acá no se usan los materiales, los recursos didácticos ni las condiciones sociales, Exacto. pero Es, sí es necesario en todos que esté la habilidad clave y el objetivo de aprendizaje, ¿cierto? claro. Ojo que es objeto de aprendizaje, no es objetivo. El objetivo de aprendizaje es todo el conjunto, todo el elemento, todo el texto, ¿cierto? Y ese objetivo de aprendizaje, como mínimo tiene que incluir la habilidad clave, como dice Catherine, y además el objeto de aprendizaje. El objeto de aprendizaje es aquello a lo que se refieren las habilidades claves. Y en este caso justamente vemos que, ¿qué es lo que tienen que explorar y describir los estudiantes? Diferentes tipos de materiales en diferentes objetos, clasificándolos según sus propiedades, identificando su uso. Entonces, el objetivo de aprendizaje a lo menos incluye el elemento rojo, habilidad clave, y el elemento anaranjado, objeto de aprendizaje. En este caso no aparece o no se menciona ninguna referencia a de qué manera se lleva a cabo este trabajo, ya sea de manera independiente o de manera colaborativa con algún compañero, o se realiza guiado por el profesor o de manera autónoma. No hay ninguna mención al respecto, por eso no hay ningún elemento que identifiquemos como condiciones sociales. Y tampoco señala ningún tipo de recurso que se vaya a utilizar explícitamente o que se requiera usar para llevar a cabo el objetivo de aprendizaje, para desarrollarlo. Por eso entonces tampoco hay elementos de color verde en este análisis. Luego tenemos que mirar el contenido. ¿Qué pasa con el tipo de contenido que está presente en este objetivo de aprendizaje? Aquí, a diferencia del anterior, donde habíamos visto que no había contenido conceptual, aquí sí los estudiantes tienen que aprender ciertos conceptos. Tienen que dominar ciertas distinciones que probablemente están asociadas a algunas características o algunas definiciones de las propiedades de los objetos. Entonces, tendrán que aprender cuáles son, por ejemplo, esas distintas propiedades, entre otras la flexibilidad, la impermeabilidad, por ejemplo, según lo que declara el mismo objetivo de aprendizaje. Eventualmente podríamos incluso considerar tipos de materiales como un aprendizaje conceptual, distinguir madera, metal, por ejemplo, plástico. Eso va a requerir que el estudiante conozca características del plástico, características de la madera, características del metal, etc.
Eso sería parte del contenido declarado en este objetivo de aprendizaje, pero no es lo único porque adicionalmente hay también algunos procedimientos o contenido procedimental que el estudiante tiene que demostrar. Dentro del contenido procedimental caben, por supuesto, las habilidades que tiene que demostrar o tiene que desarrollar. El explorar, por ejemplo. ¿Qué significa explorar? Significa probablemente manipular, apreciar distintos, en este caso, tipos de objetos, buscar distintos tipos de materiales. Y entonces esa exploración es parte de una habilidad que el estudiante tendrá que desarrollar. Tiene una serie de pasos o de procedimientos que tiene que llevar a cabo. Lo mismo que el describir. ¿Cómo describen? Dibujan o caracterizan a través de un texto verbal, oral, etcétera. Va a requerir una acción por parte del estudiante. El ejercicio de clasificar, porque aquí además dice que exploran y describen los materiales clasificándolos. Por supuesto, el clasificar es una habilidad. Y el estudiante también tendrá que demostrar mediante alguna acción o procedimiento. Identificando usos puede ser también considerado un contenido procedimental, aunque aquí probablemente haya un matiz, porque la habilidad cognitiva, identificar algo, es una habilidad cognitiva que se reconoce o se considera de primer nivel, digamos, una habilidad cognitiva básica. Y en ese sentido, hay una distinción muy sutil o prácticamente que se diluye entre identificar algo y conocer algo. Entonces, por ejemplo, si yo identifico un material plástico, también puedo decir que conozco el plástico. Entonces, aquí siempre vamos a poder discutir, interpretar que el identificar algo, identificar una característica o identificar un material, es más o menos equivalente a tener un conocimiento conceptual acerca del plástico o el material. Por supuesto, es distinto que un estudiante declare qué es el plástico y que luego haga uso de esa definición para identificar adecuadamente un material hecho de plástico. Así es que hay una sutileza y hay un límite un poco difuso entre identificar y conocer, o reconocer. Pero en este caso está considerado como un contenido procedimental bajo el supuesto de que el estudiante tendrá que justamente demostrar mediante alguna acción, mediante algún procedimiento que es capaz de, en este caso, identificar usos de ciertos materiales. No hay en el texto, en este objetivo de aprendizaje, ninguna mención acerca de actitudes o valores que se vayan a desarrollar en asociación con este aprendizaje. Y por lo tanto, en este ejemplo no tenemos contenido actitudinal. ¿Alguna pregunta sobre el ejercicio de análisis de objetivo de aprendizaje usando estos dos modelos? Les voy a dejar entonces a continuación, en esta misma presentación de diapositivas, hay 3 ejercicios. Nuevamente se tratan de objetivos de aprendizaje tomados del currículo, de las bases curriculares, en este caso de sexto básico, un objetivo de aprendizaje de habilidades. El objetivo de aprendizaje, para que no les quepa duda, parte de aquí. Planificar y llevar a cabo investigaciones experimentales, es todo este texto. El objetivo de aprendizaje declarado en sexto básico, para un objetivo de aprendizaje de habilidades. Este texto arriba, este titular que aparece aquí, es la etapa científica a la cual se asocia este objetivo de aprendizaje. ¿Ya? Entonces lo que hay que hacer es analizar este texto, este objetivo de aprendizaje, en términos formales y en términos semánticos. ¿Cuál es la habilidad clave? ¿Cuáles son las habilidades clave? ¿Hay condiciones sociales o no? ¿Cuál es el objeto de aprendizaje? ¿Cuáles son las condiciones materiales? Eso lo pueden hacer marcándolo como a ustedes les parezca más, les resulte más fácil, más claro. Y lo mismo en torno al análisis semántico. ¿Cuál es el contenido que está presente en este objetivo de aprendizaje? Conceptual, procedimental, actitudinal, uno de ellos, los 3, cualquiera de 2, etc.
Hay un segundo ejercicio para segundo básico, en este caso de un objetivo de aprendizaje de eje, también del eje Ciencias Físicas y Químicas. El objetivo parte aquí en observar y describir y termina al final del punteo. Y un tercer ejercicio de cuarto básico, también del eje Ciencias Físicas y Químicas, dice demostrar por medio de la investigación experimental, etcétera, hasta entorno. Analizar estos tres ejercicios desde el punto de vista formal y desde el punto de vista semántico. Les voy a dejar este taller para que lo puedan realizar. No lo vamos a hacer de inmediato para no extendernos demasiado, pero yo voy a publicar junto con las diapositivas otro documento donde están, podríamos decir, las pautas de modelo para estos ejercicios y que a ustedes les puede servir para contrastar lo que ustedes mismos hagan. ¿Pregunta, duda, inquietud a propósito de esto? Vamos entonces a pasar a la parte final de la sesión, donde especialmente vamos a abocarnos de manera muy sencilla y también mediante un ejercicio a la pregunta que tenía Catherine hace un rato en torno a la elaboración de objetivos. Especialmente o específicamente vamos a elaborar metas de clase. Le vamos a llamar metas de clase para hacer la distinción con los objetivos de aprendizaje curriculares. Pero en estricto rigor, una meta de clase no es otra cosa que un objetivo de aprendizaje asociado a una clase. Y para hacerlo vamos a tomar como ejemplo el extracto de una planificación o de una protoplanificación. Esto quiere decir que hay una organización curricular que ya está preelaborada, puede ser perfectamente bien una que se tomó de los programas de estudio, por ejemplo. Y esta protoplanificación lo que contiene son tres elementos básicos. Los objetivos de aprendizaje, ya sabemos que son curriculares, que se van a implementar y que se van a desarrollar en un cierto periodo de tiempo. A lo mejor son los tres objetivos de aprendizaje de la primera unidad, por ejemplo. Ya puede ser una opción. De la primera unidad de un curso. En este caso es un extracto nomás, así que está resumido. Otro elemento es el tiempo en el cual vamos a desarrollar estos objetivos de aprendizaje. Y luego, ¿cómo los vamos a ir desarrollando clase a clase? Mediante el logro de objetivos de aprendizaje más pequeños, es decir, metas específicas de clase. Vemos que entre los objetivos de aprendizaje hay 3 OA que son de distinto tipo. Ya sabemos que hay objetivos de aprendizaje de eje, que en este caso es el primero, el número 11 de primero básico. Estamos en una planificación de primero básico. Esto tiene que ver con describir, registrar el ciclo diario y la diferencia entre el día y la noche, etc. Luego hay un objetivo de aprendizaje de habilidades, por eso tiene una H mayúscula ahí, objetivo de aprendizaje de habilidades, es la letra C de primero básico. Dice, seguir las instrucciones para utilizar los materiales e instrumentos en forma segura. Y por último, también un objetivo de aprendizaje de habilidades. En este caso, la letra A, o el objetivo A. Demostrar curiosidad e interés por conocer seres vivos, objetos o eventos que conforman el entorno natural. ¿Cuándo y cómo vamos a desarrollar estos tres objetivos de aprendizaje? Vamos a desarrollar en 6 horas pedagógicas. Y esto es distribuido en 3 clases, básicamente. 3 clases de 2 horas cada uno. Es un supuesto solamente para hacer el ejercicio. Entonces yo tengo aquí puesto un ejemplo de cómo podrían ser elaborados objetivos, metas específicas para la primera clase. En la primera clase planteo 2 metas específicas. La primera, registrar el cambio de orientación de la sombra de un objeto estático en relación con el movimiento aparente del Sol, utilizando materiales en forma segura de acuerdo con las instrucciones del profesor. Y la segunda meta es plantear preguntas a partir del fenómeno observado. Bueno, si ustedes se fijan, estas metas específicas son, por supuesto, mucho más acotadas, mucho más pequeñas, mucho más precisas de lo que son el conjunto de objetivos de aprendizaje que están asociados a esta secuencia, a este conjunto de actividades, de clases.
Pero la estructura del objetivo, de las metas específicas es semejante, es decir, también aquí podríamos encontrar una habilidad clave, un objeto de aprendizaje, y eventualmente podemos encontrar condiciones sociales y eventualmente podemos encontrar también recursos o recursos didácticos o condiciones materiales de implementación. Podríamos hacer ese ejercicio de análisis de estas metas de aprendizaje. Pero aquí lo central está en que seamos capaces de formular la meta específica de aprendizaje. Y entonces aquí los criterios a considerar son, por una parte, que la meta, esta que redactamos, efectivamente sea una meta de aprendizaje o un objetivo de aprendizaje. En ese sentido, tiene una habilidad clave y tiene un objeto de aprendizaje como mínimo. Y por otra parte, el contenido conceptual, procedimental, actitudinal, corresponde o es coherente con el contenido procedimental, actitudinal y conceptual que está presente en este conjunto de objetivos de aprendizaje. Lo que esperamos lograr es que nuestra planificación sea coherente y por lo tanto eso significa que somos capaces de elaborar metas específicas de clase en todas las clases, es decir, metas coherentes, metas claras, metas que efectivamente corresponden a algo que el estudiante puede aprender en términos de habilidad y en términos de objeto de aprendizaje. Y por otra parte, que estas metas específicas correspondan al conjunto de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que están declarados en estos objetivos de aprendizaje del currículo. Así es que lo que podemos ir haciendo es justamente especificando los objetivos de aprendizaje, separándolo en pequeñas partes para poder ir avanzando progresivamente clase a clase. Fíjense que la meta número 1 no logra darle una cobertura completa a todo lo que señala el objetivo de aprendizaje 11. Aquí los estudiantes van a mirar la sombra de un objeto poniendo atención u observando el movimiento del sol. Y esto es una de las cosas que tienen que hacer según el objetivo 11. Pero, por ejemplo, no se dice nada de la luna, las estrellas y la luminosidad del cielo no aparece en la clase 1. Por lo tanto, eso habrá que considerarlo en la clase 2 o en la clase 3. Acá tenemos el registro como una habilidad clave, registrar. Y eso también está presente en el OA11, pero no está presente el describir, por ejemplo, acá. Entonces, es algo que tendremos que hacer probablemente en la clase 2 o en la clase 3. Por lo tanto, hay algún nivel de coherencia en el sentido de que registrar es una habilidad clave, tanto en el OA como en la meta específica de clase. Y también, en este caso, el movimiento del sol es parte de un elemento asociado también a la observación del sol aquí en el objetivo de aprendizaje. Son elementos que están presentes y por lo tanto hay coherencia entre lo que se hace en la clase y lo que se propone en el objetivo de aprendizaje. Me parece que se va a interrumpir en breve la sesión, así es que para que no quedemos interrumpidos, voy a reiniciar por última vez la conexión y vamos a finalizar la sesión con terminando el análisis de este ejemplo para proponerles justamente el ejercicio que pueden realizar con la clase 2 y la clase 3. Así es que voy y vuelvo de inmediato, ¿ok?